Nos educamos, compramos lo necesario pensando que estábamos preparadas. Pero la vida nos demostró que no era suficiente. Soy mamá de Emma, me llamo Sarel y soy psicóloga clínica. Y yo, mamá de Álvaro, me llamo María Amelia y soy marketeer. Somos madres y nos hicimos amigas compartiendo nuestras experiencias sobre la maternidad, descubriendo el valor de apoyarnos en este camino. Acompáñanos, seremos vulnerables, compartiendo nuestras experiencias con profesionales que nos inspiran a ser mejores madres y que nos recuerdan que no estamos solas, porque esto Está de madre. Hola, bienvenidos a nuestra nueva temporada de Está de Madre. Nuestro primer episodio tenemos hoy a Andrea Paola Pica. Bienvenida. Bienvenida a este podcast. Andrea es conocida por su compañía Andrea Paola Studio, apasionada del arte, la moda y los interiores. Por años estuvo solo enfocada en interiores, sin embargo recientemente has logrado integrar en tu portfolio de trabajo la creación conceptual de mesas para eventos y el styling de moda. Es esposa y mamá de Jorge Carlos, un bebé que fue soñado y buscado por 2 años hasta que se logró. Y hoy Jorge Carlos tiene 1 año y medio. 1 año y medio. Tan bello, es hermoso. Todos los que lo han visto en las redes, es un bebé, es un gordote rico para comérselo. Bien simpático. Gracias. Me encanta que él va con sus gafas a todos lados. A todos lados. Él es bien fashion. Tuvo de dónde sacarlo, obviamente. Pero lo que se hereda no se hurta. fue un bebé soñado. Así es que gracias por estar con nosotras y compartir tu historia, que sé que no fue una fácil. Tú compartiste en redes sociales hace algún tiempo un video en el que yo creo que todas, de alguna manera u otra, nos sentimos identificadas con tus emociones, tu sentir, hayamos o no hayamos pasado, ¿verdad?, por un proceso de IVF. Yo creo que toda madre puede sentirse identificada con todo lo que fue tu proceso y tus ups and downs. Así es que... Y muchas de nosotras lloramos cuando vimos el video. Agree. Así es que no es para menos. Así es que bienvenida. ¿Desde cuándo? Cuéntanos, ¿desde cuándo tú querías ser madre? Yo creo que desde siempre. Mis papás fueron padres jóvenes y me acuerdo que siempre me recalcaban el ser padre es como un proceso bien bonito, pero espera tu tiempo, etcétera. Y yo siempre dije, yo quiero ser mamá y lo voy a hacer distinto. Entonces, como que eso siempre fue un tema presente en nuestra casa. Okay. Y yo creo que desde pequeñas quería ser mamá. Súper. Qué bueno, siempre, ¿verdad? Siempre es bonito escuchar cuando desde la relación de padres también lo tienen bien presente. Yo creo que eso influye mucho en la dinámica y en las formas de crianza. Sí, yo creo que hoy en día eso se está viendo más y más, que la gente espera a estar preparado académicamente, una relación estable, económicamente estable, antes de tener hijos, y por eso se están viendo que muchos padres los están teniendo a una edad más avanzada, que antes en general se tenían más jóvenes. Que tiene sus pros y sus contras. Correcto. Porque Totalmente. tal vez yo por lo menos siempre he utilizado a mis ginecólogos como de médico primario, como que yo siempre les he puesto a ellos la total responsabilidad de que si a mí me da algo es tu culpa porque yo solo voy a donde ti. O sea, yo era bien recurrente y bien juiciosa, exacto, con mis citas ginecológicas desde bien joven, pero la realidad es que tampoco todos los años que yo fui, nunca ningún médico me preguntó ¿a qué edad tú quieres tener hijos? Y A mí tampoco. No es un tema ni que te lo informan, ni que se habla. No, y en las mujeres sí hay, en los hombres pues claramente no. Hay padres que han tenido hijos a los 86 años, el padre de Julio Iglesias, pero en las mujeres... abordando la en edad lo que tú tiene dijiste, que la Tiene edad tiene repercusiones. repercusiones y nadie a los 30, por ejemplo, a mí me dijo, mira, tú llevas tal vez, no sé, 8 años, 9 años en pastillas anticonceptivas, ¿cuál es tu plan? Yo no tuve ningún, ¿verdad? Gracias a Dios, yo fui afortunada, no tuve ningún problema, yo dejé mi ciclo de pastillas anticonceptivas y a los 6 meses más o menos quedé embarazada, pero sé que no es la norma, o sea, yo entré en un embarazo con 34 años también,
No era todavía el high risk que llaman el embarazo geriátrico por Como un año. el mío, de 38. Pero no se informa. O sea, entonces uno trata de estar bien preparado académicamente o profesionalmente o desde una perspectiva de familia con una pareja. ¿Y dónde queda nuestro sistema reproductivo? Todo este mundo ideal sin considerar tal vez la fertilidad. Exactamente. Y ahí por eso es que mencionaba que mis papás fueron muy enfáticos y obviamente coming from an amazing place, tienes que esperar, vas a hacerlo distinto, y eso fue algo que tuve mucho en mi mente, pero tuvo muchas repercusiones que más adelante me di cuenta. Exacto, sí, no tener a nadie que te hablara ¿verdad? El reloj biológico, y yo creo que tal vez si se habla desde una perspectiva un poco más como que your clock is ticking, como desde una perspectiva un poco más negativa de que me están imponiendo algo sin genuinamente solamente brindar una información. Así es que llegaste a un proceso IVF. ¿Cómo llegaste ahí y por qué? La realidad es que cuando tomamos la decisión de que queríamos buscar hijos, yo estaba en una relación estable. Surge de mí que eso también es otra conversación, porque me recuerdo que mi esposo en aquel momento me decía, es que yo creo que esto como que pase ya. Y yo me acuerdo que esta conversación vuelve en mi proceso de fertilidad, donde yo le decía, es que viste que no pase ya. Esa es la desinformación que también tenemos. Y cuando tomamos la decisión de decir, ok, vamos a buscar bebé, voy a donde mi ginecólogo. La realidad es que yo siempre he sido una persona muy determinada. Entonces, cuando tomo la decisión, inmediatamente digo, ok, debería tal vez hacerme un chequeo, deberían tal vez hablarlo con mi doctor, deberían tal vez hacerme una evaluación general. A lo que mi doctor se opone, porque me explica que una mujer no se considera que tiene problemas de infertilidad oficialmente hasta que no haya pasado un año intentando. Yo no quedo satisfecha con esa respuesta y le digo, pero a ti no te cuesta nada enviarle un conteo a mi esposo, porque ahí es que yo no tenía ningún tipo de conocimiento del tema. Todo era desde mi gut feeling, básicamente. Jamás pensé, yo no tengo ni una amiga que haya pasado en aquel momento. No tenía ni una amiga que haya pasado por esto. No tenía algún familiar, no tenía nada que me hiciera pensar que, de hecho, mi diagnóstico, que me lo hacen más adelante, no me lo habían hecho en ese momento. Así que todo se veía como que podía pasar fácil como lo pintan. Casi que le ruego mandarle un conteo a mi esposo y ahí empieza el primer red flag. Nos damos cuenta que si bien él tenía buen conteo, no tenía buen como movimiento. Así que inmediatamente yo se lo comento al ginecólogo y le digo, viste, que no tenía esa razón. A lo que me reta de nuevo y me dice, eso con una pastilla se resuelve, mándalo a un urólogo. Vamos a un urólogo, pero simultáneamente yo le digo a mi esposo, tengo 34 años, no hay tiempo que perder, yo voy a hacer citas en un doctor de fertilidad. Y decido entrevistarme con distintos doctores de fertilidad en Puerto Rico, y uno de ellos me dice, ¿cuánto tiempo tú llevas activa sexualmente? Yo le contesto, a lo que él me dice, ¿cuánto tiempo tú llevas en esta relación con tu pareja? Le contesto, ¿cuánto tiempo ustedes llevan sin protección? Lleva muchos años con mi esposo. Y él me dice, es muy probable que si ustedes no hayan tenido un susto en esta etapa, aquí hayan problemas. No es seguro, pero queda de ti si quieres esperar el año o si ya empiezas tratamiento. Y esa era una respuesta que tu médico, ginecólogo, ¿verdad? De rutina te hubiese podido haber dicho solo para descartar de primera instancia que aquí volvemos a la invalidación de síntomas, de sentimientos, de gut feelings de uno. Tan fácil como una conversación, mujer. O sea, Correcto. Si tú le estás planteando que quieres tener bebé, yo creo que vamos a hacer unas preguntas básicas Exacto. para Sí, poner sí. un escenario. Si él te hubiese hecho esas mismas preguntas y se hubiesen respondido de la misma manera y te dice, bueno, pues vamos a hacer unos análisis, unos chequeos, con el simple hecho de descartar, ¿verdad? De tratar de siempre pensar en lo positivo, de que no está pasando nada.
yo creo que el panorama o el sentimiento hubiese sido diferente. Mira, hay que Absolutamente. hacerle caso a los deseos de tu paciente, y sea como sea, ella ya tenía 34 años, que tampoco es que es un spring chicken de 20. Ujú. 100%. O sea, que pierden. Ok. So, estás en el centro, te haces las pruebas. Me entrevisto con algunos Ujú. y inmediatamente cuando mi esposo entonces le identifican el tema que él tenía, le dan unas pastillas y le dicen, miren, en el caso de ustedes, como ustedes son pareja y tú estás buscando bebé con una pareja, si no lo atendemos a él, pues no te Ujú. podemos atender a ti. Ujú. Así que vamos a optimizarlo a él, a ver qué pasa y luego como que bregamos contigo. Eso hacía sentido. Eso está genial, porque Ujú. yo conté de la persona que yo conozco que le hicieron a ella 20 procedimientos y al final del día el que tenía el problema era el esposo. Y el Correcto. esposo nunca nada, no habían hecho nada, no fue hasta el final. Pero eso es un gran tema que mencionas porque la realidad es que en mi caso también, que en eso sí fui muy afortunada, mi esposo nunca tuvo problemas con vamos a chequear, con que maybe yo soy el del problema. La realidad es Ya. que mi esposo fue muy supportive. De hecho, Ujú. él no tiene problemas con que hablemos de este tema. Él se lo menciona a sus amistades también porque Ujú. la realidad es que hay muchas veces que se dan cuenta que el hombre es el Es del el hombre. problema Ujú. y no es la mujer. Así es. Sí, Que yo creo que ese radica un misconception de que poquito siempre es el de que problema siempre de es la la mujer, mujer. pero El hombre tiene un juego, o sea, bastante importante en esto. Y creo que tal vez va atado un poco al machismo que tenemos como Absolutamente. sociedad, de Full. que no, es la mujer primero, el hombre está súper bien, o sea, Él eso, está- eso es potencia ahí lo que hay. ¿Qué te digo? volvemos al tema. Eso puede ser cualquiera. Eso no Sí, tiene eso que no ver tiene- nada con... Con nada. Sí. Pues la realidad es que nada, que ahí empezamos, le dieron los medicamentos a él, lo optimizan y se dan cuenta que yo todavía no puedo quedar embarazada. Me hicieron la primera inseminación. Eso fue en Puerto Rico, Ujú. en la clínica que yo escogí, que me entrevisté con varias y me di cuenta que de acuerdo a la realidad de Puerto Rico era la que mejores condiciones me ofrecía de acuerdo a lo que yo estaba buscando, que tampoco eran condiciones óptimas. Ujú. Yo tenía que pasar mucho tiempo en la sala de espera, a veces yo llegaba Ay, 9 de la mañana y me iba a las 5 de la tarde, 2 y 3 veces a la semana, para nada, para hablar con el doctor un momento y chequear unos laboratorios. Wow. Y me recomiendan hacer inseminación, que eso es una de las cosas que ya en Estados Unidos no se hace, porque entienden que las posibilidades o probabilidades de lograrlo a través de una inseminación baja. son bajísimas. Son Eso es básicamente perder el tiempo, perder esperanza, dinero. Sí, Así que eso ya en sí. Estados Unidos lo descartaron. Solo en ciertas circunstancias que básicamente te ven que tú estás óptima y él también dice, bueno, pues vamos a hacerlo. Que eso sería la inseminación La intrauterina. inseminación, sí. Ok. Me hacen la primera inseminación, no quedo embarazada. El doctor me dice, mira, por probabilidades, puede ser que no hayas quedado embarazada for whatever reason. Vamos a hacerte una segunda inseminación. La realidad es que una inseminación no duele, no molesta, no es tan invasivo. Los medicamentos que te dan no son tan agresivos. ¿Qué tienes que hacer para esa inseminación? La realidad es ¿Cómo que tú llegas un día a tu doctor como si fuera al ginecólogo. Literalmente estás en una misma camilla como de un ginecólogo y es como si te fueran a hacer un PAP, pero Ujú. te insertan la muestra. Ok. ¿Y tienes que monitorear tu ovulación o no? Te monitorean la ovulación, ellos Para que escogen el sea- día. Ok. Te dan medicamentos para monitorear la ovulación, pastillas anticonceptivas primero para regularte el ciclo. Y luego, la realidad es que ahora mismo no recuerdo el nivel de medicamentos que me dieron, pero no es muy invasivo, es bastante rápido. Ok. Te hacen la inseminación y tú te vas para tu casa ese mismo día como si te hubiesen hecho un PAP. Ok. Y no pasa nada. Claro, uno en ese momento está tan entusiasmado con la idea de quedar embarazado que lees, que si pones las piernas para arriba, que si duermes de lado, que si comes hasta papitas fritas. Y yo hice toda esa. Y no culpa el que la haga. Claro. Ujú. Uno está tratando de incrementar los odds de alguna Claro. manera. Y no lo logro ni la primera ni la segunda. Yo no quería seguir con inseminaciones. Ujú. Y el doctor ya yo no lo notaba tan entusiasmado, pero él me decía, es que tú te ves bien. Como si las enfermedades de cualquier tipo se vieran Ujú. en todas las circunstancias. Me decía, es que tú eres joven, tienes 34, eres delgada,
básicamente que era como inteligente, bonita, bajita, Exacto, alta, o te sea, contrato. ok, pues You're tú lo vas a poder perfect for the lograr. job. Sí, como que eran una excusa y yo le decía, pero ¿tú no crees que queremos intentar algo más agresivo? Y me dice, es que no hay nada que a mí me haga pensar que tú necesitas algo más agresivo. Y ya ahí yo empiezo a comenzar a perder la esperanza. Y a todas estas tenías análisis de sangre, o sea... Sí, pero ya habían cosas que él tenía que hacer más allá. Ok. Que no estaban pasando. Que no estaban pasando. A mi entender, todo esto eran gut feelings. Y según lo que yo veía en el internet y lo que leía, y ya yo había entendido ahí que las inseminaciones, si no te sucede, estos son odds. O sea, todo esto son estadísticas. Claro, hay personas que le puede pasar a la sexta vez porque lo seguiste intentando. Pero si no te pasa entre la primera y la segunda, es muy probable que no lo vayas a lograr con inseminación. Ok. So, ya ahí yo le pido, vamos a vernos a IVF. Why not? En mi caso, yo tenía una pareja que me apoyaba emocionalmente y económicamente. Yo sé que el IVF no es accesible para todo el mundo. La realidad es que es un tratamiento que entre una cosa y otra, lo mínimo que te puedes gastar son $20,000, más allá del proceso emocional, físico, etcétera. Tiempo. But I was willing. Y una pregunta antes, y ya que entraste a tema, la inseminación, ¿cuánto cuesta más o menos? no te puedo dar un el- costo exacto, pero es mucho menos. Estamos hablando tal vez $1,000 entre los medicamentos. O sea, Ok. Una diferencia Que es una marcada. diferencia- por eso es que ellos en Puerto Rico Todavía promueven. promueven eso porque ellos entienden que la media de Puerto Rico no puede acceder a un IVF. Claro, Es eso verdad. probablemente es Es cierto, cierto. pero tú también estás gastando, o sea, hay un tiempo, pregúntame. Debe ser Sí, sí, tu sí. decisión. A mí no me preguntaron, eso fue una conversación. Esta persona tomó decisiones por mí y al final me lo dijo, que él insiste en la inseminación porque es más económica. Y yo le decía, sí, pero el costo emocional que yo tuve, el tiempo que me hiciste perder cuando sabías que muy probablemente no lo íbamos a lograr. Yo debía haber sido parte de esta decisión. Claro. Entonces, sí, es mucho menos costoso. Y ahí tomamos la decisión de comenzar un tratamiento in vitro. Ok. Y ahí es donde todo esto como que toma otro giro. Porque un tratamiento in vitro, además de ser costoso, es tiempo, es bien agresivo en los medicamentos. De hecho, las personas que casi que no lo logran in vitro, se dice que no es para quitarle la esperanza a alguien, pero que es bien difícil que alguien con in vitro no lo logre. No significa que lo vas a lograr a la primera, ni lo vas a lograr a la segunda, pero es un tratamiento con una ciencia tan avanzada que se supone que lo vayas a lograr en algún momento. Las Esa es la probabilidades expectativa. están a tu favor a largo plazo. Y eso te lo dice el doctor. O sea, cuando entramos en un in vitro, es tan agresivo, pero es muy probable que lo vayamos a lograr. De alguna manera. Ok. ¿Y cuál es el proceso de preparación? ¿Cómo fue para ti ese proceso de preparación ¿Qué falta de in todavía en vitro? Puerto Fue Rico? aquí en Puerto Yo empiezo en Rico. Puerto Rico. Yo todavía no tenía un diagnóstico de qué era lo que me estaba pasando. Y ahí el doctor me dice, mira, yo la realidad es que no sé qué es lo que pasa o sea, no me lo digo en ese tono, pero no puedo identificar, no se me hace fácil identificar, o sea, no es como que tú no tienes una matriz, no es como que o sea, no se identifica el qué es lo que pasa. Todos los laboratorios salen bien. Tus trompas estaban bien, Me chequearon todo eso y salía todo bien. Me dijo, lo único que yo puedo pensar es que tú tienes un tema de PCOS y endometriosis a su vez, pero yo para poder darte un diagnóstico oficial tendría que abrirte. PCOS, para los que no saben, es... PCOS, la realidad es que el tema como que no te lo pudiese explicar porque nunca he entrado tanto en el tema, pero básicamente es que, bueno, en mi caso, yo sé los síntomas. Entre los síntomas que yo tenía de PCOS, mis reglas eran bien cortas. Cada vez que a mí me verificaban, yo creaba mucho óvulo, excesivamente. Pero como yo no tuve un diagnóstico oficial, nunca entré en eso mucho. Ok. Muchas personas tienen PCOS, no es algo debido a muerte y viven con eso. Pero Sí. entre los temas que te causan son problemas para tener bebé. Ok. Es el síndrome del ovario poliquístico. Tienes quistes en los ovarios. Exactamente. Ya.
pero no son quistes por lo general benignos. Benignos, sí, porque yo tengo PCOS, o sea, ahora que lo dices, Polycystic Ovary Syndrome, y pues yo no, que por eso me dan la pastilla anticonceptiva desde temprana edad, etcétera. Sí, muchas veces a menos que crezcan. Exacto, no son, y No. pues yo no, ¿verdad? Gracias a Dios tampoco no tuve problemas. No tuviste Pero, problema. exacto, ok, ahí ya entiendo en contexto Pero puede ser lo un del puede diagnóstico. ser un factor que contribuya a problemas de fertilidad. O sea, una de las razones por las que él piensa que yo tenía eso en ese momento es porque cada vez que él me estimulaba, yo tenía cantidades de huevos. O sea, Wow. hay mujeres que la estimulan y le sacan un huevo. Ujú. A mí me podían sacar 40 Wow. excesivamente. Wow, y eso es lo que desearía mucha gente. Que eso es lo que muchas mujeres desearían. Absolutamente. En ese aspecto, yo me sentía sumamente agradecida con mi proceso de que yo no tenía ese problema. Sí, sí, uno particularmente. pensaría que te va a ir súper bien porque saco muchos óvulos. Literal. O sea, pienso que es algo que se ha vendido Sí. como, no sé, tal vez es un estigma pero que es todo lo contrario. They retrieve uno, o sea, sacan 1 o 2, entonces las probabilidades de que Son menos. 1 o 2 se fertilicen, pues ya son menos, o de que etcétera. So, Y tú pasar por todos esos medicamentos y todo el Ay. proceso y que solamente te saquen uno. es Eso un debe poco ser devastador. devastador. Exacto. Tú tienes un chance. So, me imagino que tú entras a este proceso también súper optimista porque eso, en teoría, ¿verdad? En lo que es en el ABC escrito en papel, eso es algo súper positivo. Sí. O sea, que saques tantos Absolutamente. Óvulos. Y nada, me hacen mi primer egg retrieval. Primero me dan los medicamentos, me estimulan, me regulan el ciclo. Ya estamos ahí, ya decidimos que íbamos a hacer IVF en Puerto Rico. Una de las preguntas que yo le hice al doctor es si me podían hacer pruebas genéticas a mis embriones, a mis A tu óvulos. óvulo fertilizado. Sí, y él me contesta, es que ya yo los congelé, luego de sacarlos, ya yo los congelé y eso es muy costoso. So, volvemos al mismo tema de que toma decisiones, y yo me acuerdo haberle dicho, mano, o sea, ¿y si yo quería? ¿Y si yo tenía? ¿Y si yo había ahorrado para eso? Como que, who are you? Y él no, y además que eso no hace nada. Eso es una de las diferencias de Estados Unidos. En Estados Unidos no te implantan un huevo sin haberle hecho prueba genética. Wow. No lo hacen. Yo he visto que después te catalogan por la calidad del embrio, como que el género, la calidad AA, no recuerdo bien, pero he visto. Y entonces tú puedes escoger, ¿verdad? ¿Qué embrio tú quieres? Bueno, ellos pueden ver cuando le hacen prueba genética a un embrión, ellos pueden ver hasta la altura de ese niño, el color de ojo, la altura estimada, el color de ojo, el pelo. Esas cosas no te las informan para que nadie haga una raza perfecta. Una decisión. Pero ellos ven todo ahí. Es impresionante. O sea, Wow. pues nada, aquí no me hacen eso. Entonces aquí podemos decir que no es común hacer pruebas genéticas a esos embriones. Entiendo, por lo que yo entiendo, bueno, mi proceso ya fue, Jorge Carlos va para 1 año y medio, mi proceso fue hace 2 años, pero por lo que yo tenía entendido en ese momento, aquí no lo hacen en Puerto Rico, y si lo van a hacer, lo mandan a Estados Unidos, y los doctores de aquí, por lo menos con los que yo me estaba atendiendo, con los que hablé, ellos están bien en contra de descongelar el huevo. Ellos entienden que eso impacta. Okay. En Estados Unidos, they could care less. Ellos creen en la calidad del huevo y lo descongelan y no les importa. Okay. Como todo en Puerto Rico, uno se va dando cuenta en el camino que la medicina está súper retrógrada en muchos ámbitos. Se leyeron este único libro y no se ha leído el próximo nivel del libro. So sad, but true. Y nada, empezamos el proceso, me sacan los huevos. Tuve la suerte, el número que yo saqué en Puerto Rico, esa es otra cosa. Ellos aquí en Puerto Rico no les gusta estimularte tanto. La realidad es que las personas les puede dar hasta una infección si los sobreestimulan. Okay. Pero aquí en Puerto Rico no te quieren sacar como más de 12. A mí en Estados Unidos me sacaron 30. Wow.
Tú eres La un diferencia. outlier. Sí. Eso no Tú es... eres un outlier. Ese número no es referencial para nadie. Eso es dado mi condición. Pero, claro, si yo tenía la capacidad por mi condición de generar más, ¿Por qué no hacerlo? debieron haberme Ujú. sacado más Ayuda a tu Aprovecharlo odds, a- porque incrementa mis odds. Ujú. En Puerto Rico me sacan 12, no le hacen pruebas genéticas y ellos me dicen, tú tienes 12 huevos. Que como crecieron, porque ellos después de que te los sacan, los meten no sé en dónde y crecen. Ujú. En mi caso, le pusimos la muestra de una con mi esposo. Ujú. Y me dijo, no, el comportamiento de los huevos fue maravilloso. Tú estás lista. Y me pusieron 2 huevos porque en Puerto Rico creen que poner 2 huevos incrementan los chances. Hace años ponían hasta 6. Eres madre de 6, de una tirada. O sea, eso es súper alto Eres riesgo. como Eso es un peligro. golden retriever Literal. con camadas de 6. Porque ellos entendían que eso incrementaban los odds. Hoy en día, afortunadamente, pues son más conservadores y 2 máximo. Y no quedo embarazada en la primera. Ahí es cuando ya yo me doy cuenta como que emocionalmente yo estoy devastada, completamente deprimida. Ya, este es el long story short, pero ya ha pasado por lo menos año y medio. Desde que empezaste en esa... Desde que fui a la primera cita tu con el primer primera doctor a cita, decirle que quiero quedar embarazada. ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te implantan? Tienes que esperar, me imagino, 2 semanas, 2 más semanas. o menos, ¿verdad? Es el tiempo estimado. Pero- Obviamente me imagino que esas 2 semanas son las semanas más Más lentas, largas. más largas, más en agonía. Es que uno ¿Cómo se tú te puede poner sentías? en esos zapatos, Dios Me mío. sentía sumamente sola en el proceso. Creo que no hay tanta apertura para hablar del tema. Subestiman mucho el nivel de medicamentos. O sea, ya yo llevaba 1 año y medio en progesterona, en estrógeno, que son las hormonas que tú principalmente produces en tu embarazo. Yo llevaba 1 año y medio embarazada. Ujú. O sea, yo estaba... Tiene consecuencias físicas. Tiene Sí, consecuencias. Yo no me sentía bonita, yo me sentía triste, yo lloraba, yo peleaba todos los días con mi esposo porque yo sentía que él no me entendía, pese a que él fue mi mayor apoyo. Ujú. Y Sí, eso puede tener unas repercusiones gigantes. hay gente que se divorcia y todo. Exacto. Sí. Sí, sí, Porque emocionalmente es bien fuerte. Yo no sentía que tenía amigas para hablarlo. Y me sentía súper mal. Y me sentía como que nadie me creía. Como que, por ejemplo, llegaban esas 2 semanas y yo le decía a mi esposo, a la semana, yo no estoy embarazada. Por todo lo que ya yo había leído. Llevaba 1 año y medio leyendo. sí. Ujú. Y él me decía, es que tienes que esperar las 2 semanas. Y yo, ¿para qué? Y ahí, cuando se cumplen las 2 semanas del segundo intento que lo intentó, el Lo primero vuelves a intentar lo aquí. vuelvo a intentar en Puerto Rico. El médico cuando haces el IVF, que el médico estaba, me imagino, bastante optimista porque él no encontraba en ti una razón de por qué no. ¿Cuál es tu reacción cuando en este primer intento hay una prueba negativa de embarazo? Me gustaría decirte que sentía empatía o sentía que se involucraba. Es una de las razones por las que yo decido irme de Puerto Rico, porque no sentía que se involucraba, que yo era un número más en su oficina. Ujú. Y él me decía básicamente, pues lo lograrás, tienes que calmarte, en la próxima lo logras. Mira, que mi marido me diga, tienes que calmarte. Que lo dejo pelado sin pelos en la cabeza. Literal. Que venga un médico, que su principal función es brindar un servicio. Ese es tu porque trabajo. o sea, Tú estás fallando también como médico porque tú tienes unas expectativas, tú tienes un diagnóstico. Yo sé que todo esto es bien fácil ampararte básicamente en que nada de esto, cada caso es independiente, whatever, pero algo está algo fallando. está fallando, que tú no lo estás viendo. Exactamente. Y yo recuerdo que ese día llegué a mi casa, o sea, nada, me hacen el primer IVF completo, que es como cuando egg retrieval, embryo transfer, whatever. No funciona. Intento una segunda que fue solamente embryo transfer, Ujú, porque como porque yo ya tenía tenías- 12, Ajá. ya me quedan 10 de la primera. Luego, nuevamente me dicen, mira, te recomiendo que intentemos con 2 huevos de nuevo. Still, tú tienes mucho, te van a quedar 8. Ujú. Y tratamos y no funciona.
Y ahí es que yo literalmente con lágrimas en los ojos le digo a mi esposo, en nuestro caso, we can do it. Y still, ¿tú sabes qué? Aunque el que no pudiese afford it económicamente ya, o sea, from the beginning en Puerto Rico, el dinero que ya nosotros llevábamos invirtiendo, ya yo iba mínimo por $50,000. Entre las inseminaciones, el in vitro, los medicamentos, o sea, esto estaba bien fuerte porque los medicamentos son aparte del tratamiento. Y esos medicamentos no son cubiertos por ningún plan médico, ¿correcto? Para nada. Que es diferente a Estados Unidos, porque yo tengo amistades de mi hermano que que tienen 30 y pico de años, no tienen pareja, pero quieren tener hijos, y el empleo, el plan médico que les provee su empleo les cubre todo. Sí, yo creo que ahora hay como que parte de los planes médicos, bueno, perdón, de las oficinas, de las leyes en Estados Unidos, creo que para las personas que están pasando por in vitro hay unas leyes que los protegen, que puedes cogerte hasta maternidad, aunque no haya como que quedado embarazada, etcétera. Sí. Ay, me siento que eso está en pañales, tal vez empezando ahora a crear más conciencia de... Creo que Allá. es que cada vez... Porque Allá. aquí es no, No, allá aquí cero. Es Aquí que no hay cada nada. vez va a ser más común. Claro. Sí, el promedio de hijos que tienen las mujeres hoy en día nationwide es 1.6. Eso no es ni suficiente sería creo que 2.1 para poder mantener la población. Y es que muchas mujeres los están teniendo después de los 35 años. Ujú. Y es natural, tengas o no tengas alguna condición, que vas a tener va a ser más Más difícil dificultad, llevar a cabo y absolutamente. quedar embarazada. Es una realidad. Lo es. Así Wow. que se tiene que mover los tiempos a la situación. Sí. Y más si quieren fomentar los Espero que haya médicos escuchándonos. embarazos y el proceso de parto. Pero Para entonces eso. ahí ya ustedes tienen un montón de dinero envuelto y ya está frustrada con el proceso, y ahí entonces toman la Sí. decisión. Yo creo que este fue el momento más difícil en esta etapa en mi relación, porque es donde yo me doy cuenta como que por más empático mi esposo trate de estar siendo, él no está entendiendo. No, no, He no lo doesn't get siente, it. no lo siente. Los hombres están wired muy diferente a nosotras. Y, ¿verdad? Y para darles también un poco el beneficio, o sea, no lo sienten. No lo Su sienten. cuerpo físicamente sí, no no pasa está por con las todos hormonas. estos cambios cíclicos hormonales mensualmente. So, ellos, pues, ¿verdad? Para darles un poquito de No, claro, no pasan por eso. No pasan por y es un eso. proceso invasivo para la mujer, el hombre no experimenta eso. O sea, No lo ¿cómo experimenta. sea? Yo tenía que inyectarme progesterona en los glúteos y la progesterona se pone dura. Y yo tenía bolas en mis glúteos. A mí me dolía sentarme. Yo me acuerdo haber ido una vez a la dermatóloga. Y como yo no tenía idea, no había pasado por esto antes, yo, que siempre he sido una persona que me gusta cuidarme mucho, yo verme así, me ponía bien triste. Entonces, yo le digo, tú me puedes chequear mi glúteo un momento porque tengo algo que no sé si se va a ir. Y ella me dice, ok, pues bájate los pantalones. Y yo empecé a llorar. Le dije, yo no quiero que tú me veas, yo no quiero que nadie me vea. Esto es horrible, me siento fea, no me puedo ni sentar. Y esas cosas no ayudaban. Claro, no, y me imagino, o sea, también en la relación, como que uno entra en Ay, esta no. relación, volvemos, romantizada por los medios, Esto, la Hollywood, intimidad, tú aquí lleno de todo. hormonas, inyectándote, tratando, o Y sea, que probablemente era tu esposo quien te las ponía, las me las inyecciones. ponía, sí. Entonces también es como, Juan jamás se atrevería a inyectarme algo. Juan le tiene pánico, o sea, Juan jamás se atrevería a inyectarme algo. Yo creo que así sea de vida o muerte, me dice, pues te mueres porque yo no te puedo inyectar. O sea, uno jamás pensaría que en la relación Sí. Ay, vas pero a tu tener que esposo, pasar. entonces, No, él fue una por eso. estrella. Y cuando yo tenía mis días malos, yo hasta corría por la casa, ¡no me vas a inyectar! Y él tenía que correr detrás de mí. ¡Te toca la inyección! Yo le cogía pánico a la inyección. Imagínate. Llegaba esa hora y para mí era como que lo peor. And for nothing. Porque no estaba logrando nada. Sí, que ese sentimiento de frustración, de impotencia, sí. estaba bien permeable Es en la válido. relación, o sea, es súper válido. Eso fue teamwork. Fue teamwork, definitivamente. ¿Cómo llegas al punto, o sea, ya ahí llegas al punto de que Puerto Rico no te está funcionando, o sea, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Yo le digo a mi esposo, tú sabes que yo necesito un cambio, aunque fuese en Puerto Rico, necesitaba como un cambio de clínica, un cambio de aire. Y le digo, y en mi caso,
Yo siempre he sido una persona muy creativa y necesito volver a inspirarme, volver a conectar. So, either buscamos mejores condiciones o yo no voy a seguir con esto. I'm not gonna do it. Y ahí habló con una amiga que es psiquiatra, la doctora Caroline Toro, que ella es amazing y ha ayudado a muchas personas con este tema también. Y le digo, oye, tú que estoy segura, tienes muchos pacientes que pasan por este proceso, ¿no sabrás de alguien que haya pasado por esto, que le haya ido bien, que me pueda recomendar una clínica en Estados Unidos? Y ellos que me mencionan, que sé que la conocen, a mi querida amiga también, Mariela Capacete, que ella lamentablemente había pasado por todo esto de la misma manera que yo. Había empezado a Puerto Rico, no le dio resultados y decide moverse a una clínica Shady Grove en Estados Unidos. Yo la llamo, le escribo hace 1000 años que ni la veía, y le escribo como, hey, estoy pasando por esto. No sé, yo ni sabía que ella había hecho un video. Sí. Ahí me doy cuenta como que uno también está como tan en su mundo que yo no había querido ni ver nada de esto, porque ahí cuando ella me lo mencionó, es que yo hice un video, me pudiste haber contactado. Y yo, mira, yo no vi eso. Y me habla de esta clínica donde me comenta, me dice, mira, tú tienes 34, que eso también era algo, bueno, tenía 35 en ese momento ya. Ya llevaba un año tratando. Mira, eso es algo positivo. En esta clínica tienen un programa donde si tú tienes 35 años o menos, tú pagas X cantidad de dinero, eso te incluye X cantidad de intentos, y si ellos no te dan un bebé vivo, literalmente te devuelven el dinero. Wow, game changer. So, ella me comenta todo eso y suena como, básicamente como un lugar que está mejor preparado. Definitivo. At least. Esperanza, o sea, lo sentí como Sí. esperanzador. Te están dando o sea, ese caveat, es que los odds ellos deben estar bastante confiados en su capacidad para llevar. Exactamente. Yo pensé como que si ellos tienen un programa como ese, que yo todavía no entendía si me iba a aplicar o no, si ellos tienen un programa como ese, es que ellos van a ello. So, might as well try it. Yo me meto en internet, ella me manda el contacto, me meto en internet, busco todo, y yo creo que como en 2 semanas yo tenía una cita ya. Wow. Esto fue como que informativo a mi esposo, esto es lo que vamos a hacer. Y me entrevisté con ellos me explicaron, mira, nosotros tenemos distintas clínicas en distintos lugares, hemos atendido mucha gente de Puerto Rico, de hecho hay mucha gente que ha ido a esa clínica de Puerto Rico, y tenemos la capacidad de hacerlo tan híbrido como tú lo necesites. Es decir, que tú puedes hacer ciertas cosas acá y ciertas cosas en Puerto Rico con tu doctor, siempre y cuando tengas un médico que ofrezca la facilidad para lo que nosotros necesitemos. Que no se niegue a proveer la información médica tuya a este centro. Correcto. Wow, qué bueno. Ahí yo escojo New York porque siempre me ha gustado New York. Sí, siempre me ha gustado New York. Y yo le decía a mi esposo, y por si me tengo que ir sola en algún momento, me siento cómoda, pero siempre cuando me contactan les digo a las personas, tienes que escoger el lugar, si tienes una tía, un familiar, donde te puedas quedar, donde te sientas cómoda, lo que sea cómodo para cada cual. Para mí, eso New es York, parte del proceso, que tú te sientas en un sitio que estés cómoda. Que totalmente. te sientas cierta familiaridad. Sí. Agree. Para mí, New York era ese lugar. Así que escojo New York. Tengo mi primera cita. Y eso suena súper cliché, pero fue como volver a nacer. Fue como, what? Y yo sentí ese día, yo lo voy a lograr. Que ya hace rato que en Puerto Rico yo decía, no lo voy a lograr. Wow. ¿Qué te hacía... ¿Qué cosas viste o qué cosas pasaron que te hizo pensar que lo vas a lograr ahí versus aquí? Yo creo que el cambio fue positivo. Y si alguien está pasando por esto, yo creo que a mí me lo recomendaron y no lo hice porque siempre he sido muy determinada, etc. Yo necesitaba tomarme un tiempo. So, en mi caso, mi tiempo, que debí haber hecho tal vez un mes sin medicamento, mi tiempo fue volver a empezar. Que, by the way, tuve que dejar los medicamentos porque tuve que empezar de nuevo. Okay. So, yo necesitaba como una pausa, algo nuevo. Reset. Un reset, exacto. La clínica era maravillosa, pero whatever, más allá de la facilidad y lo bonito,
As a designer, obviamente esas cosas a mí me gustan. Sí, pero eso influye, o sea, El vamos, ambiente. el ambiente, el tú sentirte de que, no sé, tú entrar a una oficina que se está cayendo en cantos, yo sé que a veces no necesariamente determina la calidad del médico que está allá adentro, ¿verdad? Pero te hace sentir de que tienen mejores tecnologías, o sea, de que genuinamente están preocupados por cómo tú te estás sintiendo desde que entraste con ellos. Y más es Eh, un proceso así, donde hay tanta incertidumbre, donde estás tan vulnerable. Todo, sí. Mm. So, ¿verdad? No es que eso al final del día eh, pues sea un factor determinante para tomar una decisión, pero son factores que sí le van sumando o A la restando al experiencia. proceso, Totalmente. a la Ujú. experiencia del proceso que tú vas teniendo. Ujú. Totalmente. Cuando yo llegué, conecté con mi doctor, al que yo le fui muy franca y le dije, yo estoy estropeada emocionalmente y yo necesito que tú mires mi récord y tú me digas si tú entiendes, lo vamos a lograr o no. Me imagino yo que tienes que hacer otros exámenes, lo que tú quieras hacer, pero yo necesito un sí o un no ahora. Y si tú ves un no, me lo vas a decir. Y él me dijo, yo te voy a embarazar. Lo que era funny, porque mi esposo así como él o yo. Pero fue Bien, súper exacto. emotional, porque era como que nadie me había dicho eso. Como que él tenía seguridad y yo Ah, necesitaba eso. Te pararon los pelos. Sí, Sí, pero yo necesitaba esa seguridad. Y ese día yo creí. Uno tiene que creer también el proceso. O sea, no estoy aquí. Es como, qué sé yo, como que cuando te dicen, si tú te sientes linda contigo misma, el mundo te va a ver linda. Pues tienes que creer en esto. también, Hay mucho aspecto emocional. No, definitivamente. lo emocional no va a determinar nada. No, pero Pero influye, te influye, liberas un o montón de sea, neurotransmisores dependiendo de tu estado anímico. Eso influye. Correcto. sí, o sea, la parte emocional yo creo que es clave, Los porque hasta los estudios han dicho, pacientes que esto es otros 20 pesos, pero pacientes que tienen cáncer, el estado emocional del paciente contribuye mucho, se ha comprobado a las posibilidades y a los statistics de recuperación. O sea que yo puedo ver que el estado de ánimo y todo eso influye en el proceso. definitivo. A mí no me Yo vengan. pienso que sí. Pero hay algo que quiero aclarar sobre eso porque hay mucho desinformación con todos estos temas porque hay mucha gente que dice, y cuando me relajé quedé embarazada. No, Ay, eso no tiene eso no nada que tiene- ver, ni la ansiedad, ni tus preocupaciones, ni tu depresión. Correcto. Va a afectar el resultado. Ujú. Y mucha gente dice, ay, dejé de hacer todo, no hice más nada, me olvidé de eso y quedé embarazada. Eso Sí. está al Eso garete no decir es- eso. Eso Pero no lo- es lo- una- lo he Sí, escuchado. sí, Bueno, se escucha. alguien como con el poder que tiene una Kourtney Kardashian de la vida, que estuvo en tratamientos in vitro y creo que lo logró sin in vitro. Ella en el programa dice, cuando me relajé, lo logré. Y muchos médicos que se dedican a IVF salieron como que dejen de decir eso. Sí, eso no Porque es... es natural que en un proceso como este tú vas a estar emocional, ansiosa, y eso no va a impactar tu resultado. Ujú. Es más que Es nada de cómo esperarse. pases el proceso. Definitivo. Totalmente de acuerdo. Así que nada, llegó a New York y el doctor me dice, lo vamos a lograr. Si les digo la verdad, el proceso fue idéntico, los mismos medicamentos que, by the way, yo en mi caso le pregunto, pues si son los mismos, los compro en Puerto Rico. No sé si es que es idéntico. Y eran más baratos En aquí Puerto que Rico. allá. Que allá. Ah, Los medicamentos. Los medicamentos. Y era idéntico. El proceso, las etapas fueron idénticas. Lo único que cambiaron fueron dos cosas. En Puerto Rico me habían estimulado para sacarme 12 huevos nada más. Ayer me sacó 28. Y las pruebas genéticas. Pero mira la diferencia. ¿Y por qué en Puerto Rico me hicieron perder el tiempo? Él me sacó 28 huevos en Estados Unidos. Eso los dejan como unos días a ver si crecen y responden, etcétera. 22 respondieron y ahí le hicieron pruebas genéticas, de los cuales 11 estaban buenos. Todos los demás tenían esclerosis, síndrome de Down, etcétera, entre otras cosas, y los tuvieron que descartar. Si tú llevas esos números a los huevos de Puerto Rico, ellos estaban tirando balas locas. Porque un huevo que no está óptimo es muy probable que no se te pegue. Me hicieron perder el tiempo con 4 huevos. Y allá me explicaron que ellos no creen, eso es en Estados Unidos, que no creen
en ponerte 2 huevos porque la ciencia les ha demostrado que poner 2 huevos los pones a competir. Ellos te ponen 1. Wow. Pero ese uno ya tiene la prueba genética, ya sabe. tiene todo. Ese Tiene uno los casi que ya odds. camina. Ese señor, literal, él está listo. Y eso te incrementa demasiado los odds. So, ahí es que el doctor, cuando me hace todo esto, me dijo, yo lo logro contigo de la primera. Por todo lo que él estaba viendo conmigo. Y efectivamente, yo empecé tratamiento con él porque me tuvieron que hacer todo. Yo pude haber transferido mis huevos de Puerto Rico a Estados Unidos. Hay ciertas clínicas que aceptan eso. La mía no. La mía me decía, yo tengo que hacer todo. So, claro, eso incrementaba los costos un poco, pero but I was willing. Yo empecé tratamiento para estimularme, control de ciclo, egg retrieval y embryo transfer. Fue como todo por el marzo que empecé. Yo en mayo estaba embarazada. Qué rápido. Fue tristemente bastante rápido en esa etapa. No es que yo no lo quería, pero pasé poco tiempo en New York. Me hubiese gustado pasar más tiempo. Pero yo no lo voy a creer. Fue bien rápido. Demasiado. Fue amazing. Fue tal cual el doctor me lo dijo. ¿Y de la primera? De la primera. Tuviste un positivo. En Estados Unidos, de la primera. Ese fue mi 6º intento. Jorge Carlos dijo, aquí estoy, aquí me quedo. Sí. Wow. Ese fue mi 6º intento. Y ya que comparaste como los procesos y que hicieron, ¿cómo comparan los precios con Estados Unidos? Pues la realidad es que si sacas los medicamentos del medio y quitas también toda la logística que te puede implementar hacer un tratamiento, que son pasajes, estadías, comidas, whatever, en términos del tratamiento como tal, es bastante similar. Unos $20,000 aproximadamente. Sí. Interesante. Sí. Good to know, que no necesariamente, a veces uno pensaría que es 2 veces más caro hacerlo en Estados Unidos. ¿Tú compraste tus medicamentos aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico, yo compré mis medicamentos en Puerto Rico. Okay, so los llevaste ya al... Me acuerdo que la primera etapa estaba como bien nerviosa y como el primer batch, porque me tienen que poner medicamentos para estimularme a los huevos. Okay. Y después te tienen que poner medicamentos para ponerte fértil para el embryo transfer. En la primera etapa yo estaba tan nerviosa y tan ansiosa que yo le dije a mi esposo, todo lo hacemos allá, la calidad es distinta de todo. Y ahí es que él me dice, no, es lo mismo. Y hablamos con el doctor, él dice, es exactamente lo mismo. Okay. So, yo compré todos mis medicamentos acá y los llevé. Y los llevaste. Y es bueno saber. Eso sí, es bueno saber porque a veces, ¿verdad? Personas se pudieran limitar de tal vez considerar el proceso afuera pensando que es que va a ser 3 veces más costoso y que todo lo tienes que hacer allá, etcétera, y saber que hay opciones y que no necesariamente es tan mucho más la diferencia versus toda la tecnología que a lo mejor tienen allá, los estudios que ya nos has dicho, las grandes diferencias que tuvieron allá versus acá. Es esperanzador. Absolutamente. Y ese proceso a las 2 semanas cuando te hiciste esa prueba. Pues a mí me pasó algo bien funny porque ya lleva 2 años leyendo sobre cómo quedar embarazada, qué uno siente, etc. Y me acuerdo que una de las cosas random que había leído es que uno puede tener un vivid dream. ¿Saben lo que es un vivid dream? Y yo a los 2 días de estar... Me acuerdo que inclusive mi doctor me dijo... Les dije mayo, pero fue junio. Él me dijo, yo te voy a implantar miércoles. Se supone que te hagas la prueba en 2 semanas, pero tú el sábado háztela. Wow. Y bien rápido. Sí. Y yo el sábado ya tenía un positivo. Yo nunca había tenido un positivo, que fue algo que también agradecí mucho en mi proceso. Sé que muchas mujeres lo tienen bien difícil. Que, by the way, algo que no mencioné es que en todo este proceso, otra de las cosas que en Puerto Rico no te hacen es que cuando a mí me hacen una de las pruebas como laboratorios generales, en el proceso de decidir si vamos para IVF o no, se dan cuenta que mi ácido fólico estaba bien bajito. Mi doctor no le llamó la atención. Me dijo, pues toma ácido fólico.
Mi suegra es una persona que todo lo piensa, todo lo busca, y yo se lo comento así como, no, y me dijeron que el ácido fólico estaba bajito. Y ella se queda pensando en eso, y ahí me llama un día y me dice, vete a la prueba de MTHFR. Si puedes buscar exactamente lo que es eso, porque... Wow. y ella me dice, porque una mujer saludable como tú no se supone que tenga problemas con el ácido fólico. Y cuando me hacen la prueba, yo salgo con 2 genes, con 2 mutaciones que tengo esa condición. Y hay muchas mujeres que pierden 4, 5, 6 bebés porque tienen esa condición. En Puerto Rico no te hacen la prueba. En Estados Unidos sí te la hacen. Wow. Y es porque no Es una puede- mutación genética. Es una mutación genética que mucha gente tiene, que vives con eso también. Ujú. Y en Puerto Rico esperan, cuando se dan cuenta que hay mujeres que quedan embarazadas, pero Y que lo tienen pierden. pérdidas, ahí te mandan a hacer esa prueba. Lo único que tú tienes que hacer es tomar aspirina de bebé Durante el embarazo. antes de quedar embarazada, y tan pronto tienes un positivo, te dan una inyección que se llama Lovenox, y con eso previenen la pérdida del bebé. Wow. Pero la cantidad de mujeres que pierden bebés en Puerto Rico porque tienen esa mutación, porque esa mutación es bastante común en Puerto Rico, es altísima. Y no le hacen la prueba. Vuelvo y digo, yo espero que varios médicos estén escuchando este episodio en el día de hoy porque está nutrido de información y es increíble. Interesante porque el Lovenox se usa para trombosis y blood clots, como que embolismos pulmonares. Imagino que también tiene algunos otros Sí, y efectos. si Un blood aspirina thinner. también, Ajá, exacto, es un blood también thinner. la aspirina tiene el mismo, También es un ¿verdad? La blood misma thinner. función. So, Imagino yo que fui es a mi más doctor en potente el Puerto Rico. Lovenox que la aspirina. Exactamente. Yo fui a mi doctor en Puerto Rico cuando le pido, mira que mi suegra me pidió que me hiciera la prueba porque le dije, no vaya a ser que quede embarazada y empiece con pérdidas. Imagínate. Y me dice, es que hasta que tú no tengas una pérdida, nosotros no mandamos a hacer la prueba. Imagínate, es porque ahí viene, ¿quién sabe más, el médico o Pero tu mamá? esto fue teamwork, tu suegra, o sea, sea, parte del complot. Literal. Y vienen los comentarios, ¿quién es el médico, tu suegra o yo? Sí, ajá. ¿Quién En mi caso, la estudió suegra. medicina? En mi caso, mi suegra. ¿Quién estudió 8 años de medicina? ¿Google o yo? bien. Y vienen, ¿verdad? A quitar, volvemos, invalidación. ¿Qué cuesta hacer una prueba si la persona te lo está pidiendo y te está diciendo que hasta tiene las ganas de pagarlo? Si es que es costoso o no, ¿a qué le importa al médico, a la persona que te está...? Sí, pero Totalmente. esa varianza genética dice que está mucho más correlacionada con mujeres que tienen infertilidad y está asociado con issues en el desarrollo del feto. Muchas veces lleva a miscarriage, blood clotting irregularities, espina bífida, síndrome de Down. Wow. So, cuando yo llego a New York, una de las cosas que me dicen es, ¿y te hicieron la prueba de un THFR? Y yo, pues sí, pues me la hice. Me la hice yo por mi Literal, cuenta, le porque cuento quise, todo. no porque el médico me la haya mandado, by the way. Correcto. Ese médico allí caído para atrás. Literal. Y nada, lo que iba a decir es que entre todas las cosas que encontré en el internet, que, by the way, I encourage como que a todo el mundo que busque información en internet. El internet tiene cosas bien random, pero tiene cosas muy asertivas. Sí, yo creo que es una fuente de información. You have to pick and choose. Tienes que leer mucho también. Sí, hay que pick and O sea, ¿verdad? El internet es una gran herramienta. Debes de llevarlo siempre de la mano con un médico y que el médico, Absolutamente. ¿verdad? Que más allá de decirte que no o de invalidar, que coja también, o sea, es la persona que Sí, para puede... validar y darte la retroalimentación. Exacto. Pero Ok. Y nada, me hacen el transfer un miércoles y el jueves, literalmente, no, el viernes, literalmente yo me despierto porque tuve un sueño donde yo estaba en Santa Ella y un ex jefe en quien yo no pensaba, yo creo que hace 10 años de mi vida, me pasa por el brazo y me toca y me dice, ¿estás bien? Y yo sentí el calor de su mano. Y yo me despierto y le digo a mi esposo, yo estoy embarazada. Y él me dice, ¿cómo tú sabes? Le dije, porque yo no he pensado en esa persona y esa persona yo sentí su mano. Y eso es un vivid dream. ujú, Y efectivamente el viernes me hice la prueba y estaba embarazada. Era mi primer positivo ever. en tu vida. ¿Qué En mi sentiste? vida. Yo no soy una persona que llora de emoción. Me pongo tan nerviosa a veces. Ujú. Y yo lloré ese día un montón.
So, yo sabía que esto era lo más grande, yo no lo podía creer. Me da sentimiento como, Sí. ¿verdad? Y recordar tu video y pensar todo el proceso es, es emotivo, o sea, me da mucho Sí, yo creo que sentimiento. igual haber grabado el video de ese proceso, o sea, tienes eso ahí, palpable de ese proceso de Jorge Carlos forever and ever. ¿Y tu esposo qué dijo? ¿Cómo lo tomó? Que fue una de las razones por las que toda esta desinformación, yo le decía a mi esposo, tenemos que grabarnos porque o sea, esto tiene que valer la pena. Jamás pensé que tanta gente lo fuese a recibir así ese video, jamás. Pero cuando mi esposo se entera me recuerdo que mi esposo estaba en el balcón de mi casa con un amigo ese día y yo estoy hablando con mi mamá por teléfono peleando. ¿Quién sabe por qué? Literalmente peleando, como que, ay, mami, es que tú no me entiendes, porque yo llevo años diciendo a la gente, nadie me entiende, porque yo estaba tan overwhelmed con mis medicamentos, con mi hormona. Todo. Y mientras estoy hablando con ella, literalmente, yo no sé, random, pero esto yo lo hacía toda la semana. Caminé al baño y decido hacerme la prueba. Y cuando ella me dice, André, mami, yo nunca había visto un positivo. Mira que yo, mami, estoy embarazada. Y a mí yo empecé a temblar. Las lágrimas me bajaron y yo decía, tengo que esperar que el amigo se vaya. ¿Qué me importa? Y yo salí corriendo y abrí la puerta del balcón y le dije a Pica, somos papás. Y él empezó a llorar un montón y fue el momento más bello ever. Fue el momento que nació Jorge Carlos, obviamente fue sumamente especial, pero ese día ya nosotros como que ya éramos padres. Ya eran padres. Sí. Qué bello. Y el amigo se vivió todo. No, el amigo decía, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Ustedes quieren un moment? Y yo decía como que, yo ni sé si tú estás aquí o no, como que vete si quieres, yo estoy en esto. Qué lindo. Y una pregunta, y para cerrar, ¿verdad? El proceso de cómo fue lo del IVF. Tú estás en Estados Unidos, te dan la noticia, ¿cuánto tiempo más tú tienes que seguir con esta clínica? ¿Dónde entran tus ginecólogos? Porque tú te atiendes aquí en Puerto Rico, o sea, tú vives aquí en Puerto Rico y diste a luz aquí en Puerto Rico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo manejan? En esa clínica fueron, from the beginning, bastante flexibles, como ya han atendido a personas de Puerto Rico, en que podíamos hacerlo con híbrido quisiéramos. En mi caso, yo estaba tan damaged emocionalmente que yo quería hacerlo más allá que acá. Ok. O sea, es una de las razones por las que me moví. No quiero hacerlo acá. Pero ya en esa etapa, cuando tengo el positivo, en SGF, que, by the way, la clínica de New York no cerró, pero tienen todas las otras, ellos me dicen, te queremos verte por lo menos una vez más acá. Okay. Como para hacerte un sonograma, etcétera. Yo volé una vez más para allá y de ahí en adelante me dieron los sonogramas. Si tú deseas, te lo puedes hacer hasta la semana, creo que era como la 8 más o menos, en Puerto Rico, pero te los hacen bastante seguidos. No, que no es ni lo normal en una etapa... En un embarazo regular, correcto, que te hacen uno y luego otro a las 4, o sea, es como uno al... No sé si uno al mes. Sí, mi pregunta sería, ¿y tenías que ir acá a un perinatólogo o ibas a tu obstetra regular? Iba a mi obstetra regular. Okay. Sí. Y entonces, nada, le mandaba las imágenes hasta que ellos te dicen, ya entendemos, tienes un bebé saludable, próspero. En camino, estás de alta. Te dan un alta. Sí, te dan un alta y tú sigues con tu doctor. Wow. ¿Y ya no tenías que tomar medicamentos? Nada. Uno toma medicamentos hasta la semana 10 de tu embarazo, porque cuando uno tiene un IVF, tu cuerpo se tarda en entender que tú estás embarazada, no empieza a desarrollar las hormonas por sí solo, a generar las hormonas por sí solo, hasta X cantidad de tiempo. Por precaución, te siguen dando medicamentos. Ok. Súper. Wow. Y después entonces, 10 meses después... 10 meses después, tienes un bebé, como Jorge Carlos, amazing. Lo más rico del mundo, el mejor proyecto de nuestra vida, and it was all worth it. Lo es. Siempre al final
¿verdad? Cuando uno ya como que lo tiene, miras para atrás y tú dices, por ti lo volvería a hacer. Ujú. Y después se Pero, va a las millas, se va a las millas. Se va a las millas. pero me Se va bien encantó cuando dijiste rápido. ¿verdad? Que ustedes se sintieron padres desde ese positivo. Es algo, ¿verdad? Gracias por decirlo así, porque hay muchas mujeres, y me incluyo, que a lo mejor con ese positivo, pues nos crea a lo mejor más incertidumbre, no lo esperábamos, etcétera, y poner en perspectiva que lo importante que es yo siempre llorando, para, para algunas personas y por su proceso es bien bonito. Así, gracias por ponerlo en perspectiva, que lo importante que es a veces ese positivo, esa prueba y la alegría que trae. La alegría que da. De hecho, Ujú. yo me acuerdo que nosotros tomamos la decisión de a todas nuestras amistades cercanas comentárselo, no importaba lo que pasaba, Ujú. porque el logro había sido tan grande que y nunca lo habíamos pensado que nos iba a pasar, que era, tenemos que disfrutarnos de este momento. Y lo disfrutamos así. Yo inmediatamente se lo anuncié a todas mis amigas, tal vez irresponsablemente, pero era lo que nosotros Ay, necesitábamos. No, no. yo, ¿verdad? Yo creo que eso es una decisión también bien personal de Sí, cada cual, full. pero I agree, o Yo creo que han puesto sea, tanta presión de que tienes que esperar los 3 meses o lo que qué sé yo sí, que a salir sea. del primer trimestre, esas 12 semanas que son Ajá. tan de incertidumbre, Ay. ¿verdad? Obviamente no es lo que uno quiere, ¿verdad? Tener un positivo para luego tener una pérdida, o sea, eso es otro proceso, etcétera, pero como tú dices, esos milestones hay que irlos celebrando, hay que normalizarlos, que Ujú. este, y si resulta en una pérdida, pues qué hacer, cómo buscar también ayuda para sobrellevar el proceso. Sí, Al final del apoyo. día está todo recae en el apoyo que uno tiene, y yo creo que eso hace también el camino más llevadero, Sí, yo quería pensaría. preguntar, ¿nunca durante el proceso te ofrecieron o te recomendaron algún grupo de apoyo o algún grupo de madres que están pasando por procesos de in vitro? La realidad es que no busqué tanto porque como nunca pensé en ninguna de las etapas que esto iba a durar tanto, Ujú. eh, como que nunca hice una proyección, pero la realidad es que mirando hacia atrás lo necesitaba. Absolutamente. Absolutamente. Me hubiese gustado tenerlo. Ok. Y pensaría que o sea, la clínica entonces significa que no ofrece, por lo menos hablando de la clínica de aquí, donde tú tuviste varios procesos No activos fue algo con que me ellos, no te lo mencionaron. No sé si lo mencionaron, ofrecen o no, entonces, pero me imagino que no. Pero sí, pero si no lo mencionaron, o sea, pensaría que tampoco les es relevante a ellos, which is sad. No sé, me siento que sería un game changer tener ese apoyo a otras personas que tú puedas ser completamente transparente y que puedan entender que estén pasando por un proceso similar y por eso es que paralelo. yo compartí mi video porque quería hacer... Me recuerdo que el día que puse mi video, que no podía creer cuántas personas me escribieron. De hecho, fue hasta overwhelming. Fue como, what? Uno de los múltiples mensajes que recibí fue que siempre me toca, es el de esta chica que me escribe: yo venía hoy a la clínica a decirle que no quería más, pero tu historia me dio esperanza, voy a entrar ahora a decir que sí. Y yo no lo podía creer. Yo le escribí como, wow, so it was all worth it. Ujú. Lo es, cuando uno alza la voz y de Ujú. momento por lo menos una persona te dice gracias porque por lo que compartiste tengo esperanza, o ahora sé, ahora conozco, it's worth it, Sí, como yo no soy que la única. Uy, sí. no, definitivamente. Y es fuerte porque ser así de transparente es un proceso tan vulnerable. Sí, una Tiene... hora, we are so, como que nuestro proceso fue sumamente duro. Yo sé que hay muchas personas que lo tienen tan más duro. Esto puede ser super heavy. Pero yo creo que nada, el sentirse acompañado, lo que tú estabas diciendo, haría mucha diferencia. A mí me hubiese hecho la diferencia. Sí. ¿Qué consejo le darías a una mamá que esté Ajá. pasando por eso ahora mismo? Eh, Siempre les digo que no es una carrera de tiempo. Creo que compararse con los tiempos de otra persona es erróneo. Ujú. Ujú. Eh, y que no se quiten. No importa qué. Literalmente es una carrera de perseverancia. Hay que perseverar. No importa todas las piedras en el camino.
Yo tenía eso decidido. Claro, en muchos momentos me quise quitar, pero mi main goal era más grande. Tu main goal era Jorge Carlos. Mi main goal era Jorge Carlos. Yo no me iba a quitar. Eso lo sabía mi doctor. Por eso, literalmente, cada vez que yo llegaba como con algo nuevo que había leído, el tipo estaba como que, I can't contigo. Pero es que mi meta era más grande. Y yo creo que estar informado aporta. Yo creo que es importante uno tener... Sí. Yo creo que los médicos le dan, y en general se le da un backlash muy grande a todas las personas que están informadas, te hacen sentir de quién es el médico, esto es como se crea como una guerra de poderes y ¿verdad? En general, yo creo que es ir de la mano con tu médico. Sí, usted es el experto. Yo también conozco mi cuerpo. Yo también tengo sentimientos, o sea, sobre mi cuerpo. Lo conozco. Tú tenías el gut feeling. Tú tenías tu gut feeling. Tú conoces tu cuerpo. Y como tú dices, tú nunca habías tenido un ups. ¿Verdad? No digo ahora que el que nunca nadie haya tenido Para uno nada. es sinónimo de que tiene un proceso de infertilidad, pero vamos, que uno conoce nuestro cuerpo. Estas banderas rojas que te pueden hacer uno les puede buscarnos hacer allá. llamado a los médicos y es ir de la mano, es ir descartando. Creo que la medicina es la única carrera en la que tú le puedes demostrar a alguien bien fácil si estás bien o estás mal, porque están los paneles químicos de análisis de sangre. Y menos en este tema de maternidades y con los hijos, crear estas guerras de poderes, como que entrar en estas luchas. No sé, de bastante. Sí, y me pregunto cuán común es el que no le tenga un diagnóstico específico a una madre que está tratando de quedar embarazada y que no lo logra, porque lo he escuchado igual en otros casos que no entendían lo que pasaba y no entendían hasta que entonces, por ejemplo, aquel que se dieron cuenta que era la pareja, como que Probablemente imagino se que dé aunque la más. ciencia está más avanzada, todavía hay ciertas cosas y cierta incertidumbre en el proceso. No sé. Wow, No está tan avanzado aquí en Puerto Rico, lamentablemente. No lo están. Y Jorge Carlos ya tiene 1 año y medio. Es el nene más fashion. Jorge Carlos ya tiene Oye, un ¿qué? año y medio. Es un bebé súper saludable, afortunadamente, rico, delicioso y está esperando un hermanito ahora. Así que ¡Qué bueno! sí, fue una ¡Felicidades! decisión bien complicada el someterme de nuevo a un proceso IVF. De hecho, todavía no he terminado porque estoy todavía en medicamentos. Estoy en mi semana 8 ahora mismo. Y la razón de por qué lo hice tan rápido, además de porque quería mi decisión, nuestra decisión como familia, queremos darle un hermano a Jorge Carlos, fue porque mi doctor de New York me dijo, si esa es tu decisión, tenemos que hacerlo bastante rápido porque los odds cambian cuando una mujer ya ha tenido un bebé. ¡Wow! ¿En qué ¿Por qué? sentido? Me explicó que el útero cambia y que el embrión no se, según las probabilidades y su experiencia, no se pegan de la primera y no se volvió a equivocar. Lo tratamos 2 veces en esta ocasión y a la segunda fue que sucedió. ¡Wow! Pero qué bueno ese feedback, porque entonces así puedes tomar decisiones más asertivas. Sí. Definitivo. Y vas con un poquito también de, ¿verdad? De expectativas reales. O sea, él mismo te dijo, de la primera lo vamos a lograr, y que te diga ahora, considéralo lo antes posible mejor, porque puedes que no lo tengas, como que ya tú vas más segura, o sea, más tranquila, como no dando, como dijiste aquí, como balas al aire. Balas al aire, sí, con incertidumbre. Te Exacto. sientes un poquito más como que en control de lo que está pasando. Sí, ya pasaste por eso, tienes más esperanza. Hay Definitivo. mucha felicidad. Gracias por compartir esa gran Sí. noticia con nosotras, por dejarnos saber que Jorge Carlos va a tener un hermanito. Gracias por compartir tu proceso, por ser tan abierta, tan vulnerable. Gracias por haber lanzado ese video primero, Sí. que yo creo que fue como que la puerta que abrió a... Sí, tocó a mucha gente. Te haya escrito o no te haya escrito, o sea... Definitivo. Y volvemos, hayas pasado por un proceso como ese o no, yo creo que reafirma muchas emociones en uno como madre también. Así es que gracias por ese video, gracias por informar, por educar, por hablarlo
tan claro, tan transparente. Y si quieren ver a Jorge Carlos y seguir a Paola en social media. Yes, me siguen en Andrea Paola Pica en Instagram. Así me encuentran y van a ver el bebé más bello. Bueno, no el más bello, uno de los más bellos. Sí, el bebé de uno es el más bello siempre. Toda madre lo entendemos. Pero y también ven tips de tu trabajo, vida profesional, vida Sí. como madre, Yes. lifestyle. Y si alguien se quiere acercar con una pregunta también, ya sea nosotras o Andrea, del proceso de qué hicieron, ¿verdad? Yo digo sin miedo. Sin miedo, la pregunten realidad es que para aquí- nada, para mí es un honor. Yo me acuerdo que uno de los cuando yo terminé mi proceso con Jorge Carlos, los medicamentos que tenía vigentes, yo los puse en Instagram y puse como, miren, el que quiera, si no se sienten cómodos, pero estos medicamentos yo los compré y ya no los estoy utilizando, si alguien los quiere, alguien los buscó y tuvo un bebé con esos medicamentos y todo el tiempo me escribe y eso fue amazing también. Así que Qué bueno. de cualquier manera que uno pueda ayudar, ya sea escuchando, yo no soy doctora definitivamente, yo cuento desde la experiencia que, by the way, si algo medio raro que conté aquí o algún proceso que no lo explique bien, es porque también ha pasado el tiempo y no soy experta tampoco, es desde mi Y las experiencia. hormonas. El mommy brain. Es literal, literal, me pasa todo el tiempo. No, pero gracias, la realidad, y escríbanos que crear comunidad y crear apoyo es lo que buscamos, informar, y no es lo mismo entrar a un proceso a ciegas que por lo menos ya teniendo un grasp de que podemos esperar. Así es que gracias Yes. por este episodio, pendiente a las redes, y gracias a todos los que nos escuchan y nos apoyan. Hasta el próximo. Gracias. Bye.